amigas y amigos científicos. Si no me equivoco, yo creo que con Emiliano Brunner salió el tema, pero a mí sobre todo me lo han dicho en Petit Comité. Hay ciertas cosas que son temas sociales que hoy por hoy son sensibles o despiertan sensibilidades que dentro del mundo académico y de la ciencia te recomiendan no tocar. Ciertas investigaciones sobre las que tampoco deberías hablar demasiado. E incluso a mí una divulgadora me dijo que había como una especie de bullying dentro de la propia ciencia. Es decir, que si tocas ciertos temas, dentro de la propia ciencia te pueden atacar otros científicos. No, bueno, yo sí que hay ciertos temas, a mí me viene a la mente el de las diferencias entre hombres y mujeres. Ha sido un tema Por ejemplo, en el que incluso compañeros míos han sido atacados simplemente por comentar lo que han dicho trabajos científicos. psicología evolutiva, por ejemplo. Y con estadística y que, bueno, pues los datos son los datos, las causas habrá que ver cuáles son, ¿no? E incluso también el racismo, ¿no? También sí. O sea, es decir, lo que son las diferencias. Eso es. Quizá ahora yo creo, es lo que estoy percibiendo, haya menos censura, pues vamos a llamarle censura a esto, de lo que había hace unos años. Pero es verdad que todavía la hay y que la ha habido muy fuerte. Tú no podías hablar de que el ser humano era distinto en función de su edad, en función de su género, en función de muchas cosas, ¿no? Muchos Antes datos no se podía hablar de eso. no se podía. Es decir, yo he visto hablar de eso y he visto cómo a la gente se le atacaba, simplemente, ¿no? Y aún ocurre bastante, aún colea bastante. Bueno, pues, pero yo creo que poco a poco, pero aún queda, se va suavizando esto. Eso creo. No, por el bien de todos, ojalá. Que eso... La ciencia es que no, sobre todo comenta los datos y luego tienen que interpretarlos. Pero si los datos son los que son los que son. A ver, un hallazgo sistemático de siempre. Las personas de raza negra, al menos en Estados Unidos, han sacado peores puntuaciones en sus test de inteligencia que las personas de raza blanca. Lógicamente, si somos de la misma especie, vamos a intentar buscar por qué ocurre esta diferencia. Y prácticamente casi todo apunta o ha apuntado a que han sido diferencias de acceso a los recursos socioeconómicos. Es decir, si tú no constatas que hay una diferencia, ¿cómo vas a solucionar ese problema o esa diferencia? Primero constatémoslo. O sea, primero te dicen, ¿existe esa diferencia? Va la ciencia y lo constata. Efectivamente. Puede constatar que no. Puede decir, no, esto es, la gente piensa que sí, pero no lo es. No, pero constató que sí. Sistemáticamente, una y otra vez, siempre, en términos medios, la puntuación en los test de inteligencia de las personas de raza negra eran peores que los blancos. Bien. Bueno, pues entonces vayamos a las causas. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto? Si son de la misma especie, no tendría que haber estas diferencias. No tendría que haberlas si sabemos lo que sabemos sobre qué es la inteligencia y a qué se debe y cómo se cultiva y cómo se educa y se desarrolla. No debería haber diferencias si no fuera porque hay diferencias socioeconómicas. Luego ya tenemos algo por lo que trabajar. Pero lo importante es decir claramente por qué hay estas diferencias. Si las hay entre hombres y mujeres, es muy probable que sea por las mismas causas. En general. Es decir, porque las mujeres, de luego en nuestra sociedad así ha sido, ¿no? Pues se las quitaba de la escolarización antes que a los hombres, ¿no? Se las ponía, en fin, a trabajar o eran amas de casa. Estoy hablando de los viejos tiempos, ¿no? Esto hace ya tiempo que no es así. Pero claro, evidentemente todo este tipo de cosas podían explicar por qué a la hora de hacer unos test de inteligencia las mujeres tenían peores puntuaciones que los hombres, por término medio. Es lógico. Pero hay que buscar. O sea, una vez que constatas el dato, busca las causas, si lo quieres arreglar, que es la idea. Claro, y si impiden que se divulgue y se estudie, difícilmente claro, si no puedes se va hablar de eso, madre mía, pues a ver, en la ciencia se tendría que poder hablar de todo. Si no estás de acuerdo, pues bueno, pues no estás de acuerdo y punto. Pero la ciencia es así. Lo que pasa es que muchas veces los científicos nos salimos de nuestro ámbito científico, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, y lo contamos al resto de la gente que no es científica y a lo mejor aquí pueden venir interpretaciones que no son científicas, claro, evidentemente. Y ya son personales. Y entonces en esto ya es difícil de controlar, ¿no?